Hola, ¿qué tal? Ya estamos por llegar a la parte práctica de esta serie de videos sobre microservicios. El día de hoy vamos a estar hablando de la parte teórica sobre Net 6, que es con lo que vamos a trabajar, es la versión más actual de .NET. Y bueno, a partir de este momento voy a tratar de generar el video a la par de cómo va ejecutándose el curso de microservicios que estamos dando, ¿no? Que fue un curso con costo. Son 2 sesiones a la semana, de 2 horas y media, 3 horas. Así que trataré de generar un video cada que haya sesión, resumiendo lo que vimos en 10, 15 minutos, para que no queden muy extensos, queden más o menos a la par de los que hemos estado sacando. Mi nombre es Humberto Jaimes y bien, comencemos con este tema. Cuando hablamos de .NET, existen varias implementaciones. Las más comunes serían Net Framework, que se quedó en su versión 4.8. Sigue vivo, va a seguir teniendo parches de seguridad y algunas cosas así, pero ya no va a seguir evolucionando en cuanto a características o funcionalidades. Estamos actualmente en Net 6. Net 5 fue su antecesor, que fue donde hubo un cambio de paradigma, y estos son la evolución de Net Core. Y también, pues, Mono, ¿no? Que es la base de Xamarin dentro de este ecosistema Microsoft, ¿no? Para la parte de creación de aplicaciones móviles. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y uno de los problemas con los que nos hemos encontrado mucho en los cursos, ¿no? Y voy a dibujar un poco. Normalmente lo hago mucho en el curso y no lo había hecho aquí en estos videos. Existen estas implementaciones que ya les contaba. Net Framework, donde normalmente todo era para el ecosistema Windows. Algunas cosas se podían hacer en la nube con Azure, pero en general era Windows o Windows Server, donde podíamos desplegar con tecnologías como WPF o Windows Forms para crear aplicaciones de escritorio, WCF para crear cierto tipo de servicios, o ASP.NET para crear APIs y sitios web. Está después, salió en 2016, la primera versión de NetCore, ya con este enfoque multiplataforma para Linux, Windows y Mac, poder desplegar en estos sistemas con muchos beneficios de rendimiento y muchas cosas que se ven reflejadas actualmente en Net 6. Y bueno, pues principalmente era ASP NetCore para crear servicios y páginas web, aunque se podían generar algunos servicios en segundo plano, los worker service o aplicaciones de consola con, con NetCore y que se ejecutaran en esta multiplataforma. Y finalmente, la otra implementación común hasta hace poco es Xamarin, ¿no? Que digo hasta hace poco porque ya salió NetMAUI. Xamarin sigue vivo, pero ya solamente le quedan un par de años de soporte, ya no va a evolucionar al igual que NetFramework, y nos sirve para crear aplicaciones Android y iOS. La problemática que yo vi mucho en la comunidad Xamarin y con varios de los estudiantes de mis cursos es que venían de NetFramework, algunos pocos de NetCore, y llegaban con esta promesa o esto que habían leído de que como sabían C Sharp podían crear aplicaciones móviles sin ningún problema. Y el problema venía cuando decían, oye, es que tengo este código que lleva muchos años funcionando en producción y no funciona en Xamarin. Y a mí me dijeron que con C Sharp iba a poder trabajar sin problemas. O tengo este aplicativo de escritorio que se conecta a la base de datos, y en Xamarin pues me dicen que no me puedo conectar directamente o tengo que hacer algo ahí muy raro, ¿no? Y todo esto se debe a que cada una de estas implementaciones tiene clases base diferentes, cada una tiene sus propias clases para implementar las funcionalidades comunes, interactuar con los archivos, la comunicación TCP, los tipos de datos, las conversiones entre los tipos de datos y todo eso que ocupamos normalmente sin instalar ningún tipo de plugin, ¿no? A nuestros desarrollos .NET. Entonces, aunque en la parte más exterior con la que interactuamos, que es el código C Sharp, es la misma instrucción, de fondo se ejecutaba de forma diferente, ¿no? Y cada uno de estos equipos, el de NetCore y el de Xamarin, trataban de hacerlo lo más similar al de NetFramework, pero bueno, en ocasiones no se lograba ese resultado, ¿no? Me llegó a tocar con el cifrado, con las comunicaciones de sockets TCP, algunos componentes de PDF que dependían de System.drawing, y en general el tema de conexión a base de datos era diferente entre cada una de estas tecnologías, a veces no había reemplazos, y bueno, todo esto era un dolor de cabeza para muchas personas. Entonces, esto hizo que naciera NED estándar como una forma de decir, ok, todo lo que tú desarrolles en un componente de NED estándar va a funcionar bien
en NetFramework, en NetCore, en Xamarin y en cualquier otra tecnología que decida implementar NetStandard. Esto me gusta platicarlo, al menos en este video a manera de resumen, porque NetStandard sigue siendo compatible en Net 5 y Net 6. Si ustedes quieren ir generando componentes que sean compatibles, a lo mejor porque siguen trabajando con NetFramework pero están pensando a futuro a migrarse a algo más moderno, pues genérenlos con NetStandard, entiendan cómo funciona para que los puedan reutilizar en Net 6 si en algún momento tienen la oportunidad de migrar o más adelante en alguna tecnología más moderna, ¿no? De momento no han dicho que se vaya a perder el soporte con NetStandard, entonces esa es una opción si no tienen esa posibilidad de irse hasta lo más nuevo. Hablando de NetStandard, la versión 2.0 es la última que soportó NetFramework, la 2.1 no soporta NetFramework, pero la ventaja es que esas versiones de NetStandard son compatibles entre sí. Entonces, si ustedes tienen componentes basados en NetStandard 2.0, los pueden consumir desde la 2.1 y todos en general los pueden consumir desde Net 6, ¿no? Que yo en algún proyecto que tengo, que es un componente que interactúa con un puerto COM, lo generé con la versión más antigua que pude, no recuerdo cuál fue, porque después tuve que agregar algunas otras funcionalidades para, pues pensando principalmente en clientes que todavía siguen trabajando con NetFramework, aunque nuestros componentes actuales lo estamos generando ya sobre Net 6 y sin ningún problema hemos tenido esa compatibilidad entre Net 6 y NetStandard. Y bueno, luego ya llegó Net 6, bueno, es lo que está actualmente. Net 5 en algún momento nació pensando en unificar todo esto, o sea, este era un tipo de componente que se generaba, una DLL que se podía consumir desde acá, pero cuando llegó Net 5 fue pensando en algo más parecido a esto que se acercó mucho más con Net 6, en decir, ok, ya solamente tengo una biblioteca, una librería de clases base, ya no tengo todas por separado, y con esta única versión de Net, puedo apuntar a la nube. Vamos a dibujar aquí con otro color porque creo que está en negro. Puedo apuntar a web, puedo apuntar a desktop. Ya hicieron algunas migraciones ahí, aunque esto no es totalmente multiplataforma, no funciona en Linux y Mac la parte de WPF y Windows Forms, aunque ya es Net 6. Llegó NetMAUI para la parte desktop y para la parte móvil, el reemplazo de Xamarin, este ya desaparece y se queda NetMAUI, y bueno, otras tecnologías que ahí existen, ¿no? Videojuegos con Unity, IoT, con Windows para IoT, o temas de inteligencia artificial, por ejemplo, con ml.net. Y esto pues ya nos facilita ese trabajo, ¿no? Porque ya tenemos solo un framework, ya no nos preocupamos tanto, ya trabajamos con componentes de tipo Net 6, las DLLs que generemos son de tipo Net 6, que pueden consumir las de NetStandard, y esto es a lo que está apuntando Microsoft, ¿no? A ya no tener tantas implementaciones, tener una sola y poder conjuntar todo este tema de multiplataforma con todo su ecosistema que tiene, ¿no? Está GitHub, que Microsoft lo compró relativamente hace poco, todo el ecosistema de Nugget para distribuir nuestros componentes, la parte de DevOps, algunas cosas que son interesantes con Azure DevOps y con GitHub Actions, y por supuesto el tema de desarrollo con herramientas que han evolucionado mucho como Visual Studio Code o como la línea de comandos. Entonces, esto es con lo que estamos trabajando actualmente en el curso al momento de grabar este video, de poder entender cómo hacer que los alumnos que tienen desarrollos en NetFramework puedan ir evolucionando a Net 6, los que han trabajado con NetCore la tienen mucho más sencilla, y quienes están comenzando desde cero, porque algunos han dejado de lado un poco el desarrollo y quieren volverse a meter, pues lleguen con lo más nuevo, ¿no? Algo importante a mencionar es que Net 5 se quedó sin soporte en mayo de 2022, relativamente hace poco, y NetCore tiene soporte, la versión 3.1 que fue la última, hasta diciembre de 2022. Entonces, si van a crear algo nuevo, lo ideal es generarlo con Net 6, que tiene soporte hasta 2024, ¿no? Net 7 como una versión intermedia no va a tener tanto soporte, y Net 8 cuando salga, probablemente en 2024, va a tener 3 años de soporte. O sea, cuando llegue Net 8 se quita el soporte de Net 7, así como pasó con Net 5, que salió hace 2 años, llegó Net 6, le dieron unos meses de soporte y ahora ya no lo tiene, ¿no? De hecho, el Visual Studio, al menos en la Mac, ya te pone ahí un warning de que eso
está sin soporte, que te actualices. Por esa razón les recomiendo comenzar a trabajar con Net 6. Los videos van a ser sobre Net 6. Y con esto terminamos este video. Muchas gracias si llegaste hasta esta parte. Espero que te esté pareciendo interesante. Y ya el próximo video será con un poco de práctica, ¿no? Dependiendo del tema que estemos viendo, ¿no? Puede ser línea de comandos o mínima lápiz, algo de este estilo. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias.